Muy buenas noches con todos los presentes. Con nosotros está el doctor Juan Manuel González Moreno, médico internista, médico asistente del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, secretario de la Sociedad Peruana de Medicina Interna Fidel Trujillo, también docente por varios años del Departamento de Medicina de nuestra universidad. Él ha sido invitado y ha aceptado esta invitación para hoy día dictar el tema de shock séptico. Recuerden compartir las preguntas al final de la exposición, chicos, y los dejo con el doctor Juan Manuel González Moreno. Doctor, adelante. Bueno, ante todo, buenas noches ya. Muchas gracias al Centro de Estudiantes de Medicina por la invitación a esta exposición. Realmente para mí es un orgullo muy grande, ¿no? dar esta charla, porque le tengo bastante cariño a la Facultad de Medicina y a nuestra universidad realmente, ¿no? Agradecer a Dios porque pues es Él que determina nuestro destino en nuestros momentos. Bueno, voy a revisar un tema que es muy importante para todo médico, estudiante de medicina, para todo interno, para todo serunista. Y realmente cuando ustedes, inclusive hasta sean médicos, ya especialistas, van a ser importantes, porque este es un manejo de muchas especialidades. ¿Qué voy a revisar? Voy a revisar acá lo referente a algunas definiciones, cómo han cambiado del shock séptico, un poco de la epidemiología, fisiopatología del shock séptico, el diagnóstico, especificación y manejo, que me parece que es el fuerte de la exposición. Entonces, vamos a empezar mencionando que el 10% de las asistencias a los servicios de urgencia están relacionados con procesos infecciosos, o sea, es más o menos una incidencia grande, ¿no? Y las infecciones más frecuentes, como ustedes saben, son las infecciones respiratorias bajas, las infecciones del tracto urinario y las infecciones otorrinolaringológicas, ¿no? Es importante saber que la mortalidad de un paciente con sepsis está entre el 10 y el 20%, ¿no? La global, ¿no? Pero cuando ya empieza a ser una sepsis severa, que se llamaba antes, sube al 20 a 50, pero cuando ya el paciente está en shock séptico, es 40-80% la probabilidad de muerte. Entonces, por eso es muy importante conocer esta enfermedad, ¿no? Entonces, miren, uno más o menos va haciendo la historia conforme pasa el tiempo, ¿no? Mire, ¿y cómo es la vida? No, yo, toda esta charla la di, y creo que me faltaba justo esta charla de revisar la última guía, ¿no? Lo que voy a dar yo es el marco del manejo del shock séptico. Si bien no, mi objetivo es no revisar toda la guía tiene 67 hojas y recomendaciones de la A a la U. Yo voy a hacer la revisión, lo relacionado al manejo del shock séptico en emergencia nada más, porque eso me parece que es muy útil para ustedes y eso ha sido pues la solicitud de ustedes porque es muy útil eso, ¿no? Y que ustedes deben saber. Entonces todo esto empieza, miren, en el 2004, ¿no? Que es la primera revisión de la campaña de supervivencia. Después se hace otra revisión en el 2008 y muchas de las cosas que se mencionaron en esa época cambiaron y la penúltima pues es el de 2012, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque hace muchos años, estamos hablando del año 2000, se pensaba que el manejo del shock séptico o de un paciente crítico empezaba cuando el paciente ingresaba a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, el manejo intensivo de un paciente con shock séptico demoraba mucho y se daban cuenta que las tasas de mortalidad eran altísimas. Entonces, los médicos vieron esta realidad, muchos pacientes fallecían por sepsis, por shock séptico, entonces se dieron cuenta que la sepsis se puede manejar si se diagnostica en forma temprana. Entonces, yo siempre le digo a los alumnos y a los residentes, el manejo de shock séptico no empieza en cuidados intensivos, empieza en donde está el paciente. Si el paciente está en la cama 156, que es la última cama de piso en medicina, ahí debe empezar el manejo de shock séptico. Debe empezar ahí la colocación de catéter, si es que hay que intubarlo, lo intubaremos ahí, si es que hay que dar antibióticos, empezaremos ahí. Entonces, esa es una de las recomendaciones por qué se aparecen estas guías, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se involucra no solamente a médicos intensivistas,
se involucra a médicos clínicos, a médicos emergenciólogos, ¿no? A médicos subespecialistas, en cirujanos inclusive, porque la sepsis puede estar en cualquier piso, puede estar en piso de medicina, en piso de ginecología, puede hacer una sepsis o shock séptico puerperal, puede haber un shock séptico por una obstrucción intestinal en cirugía. Entonces, por eso es importante que estas recomendaciones lo manejen todos los médicos, y muy acertado la solicitud del Centro de Estudiantes de Medicina que se revise pues este tema, ¿no? Entonces, las definiciones de sepsis han cambiado, pero en general son estas, ¿no? La sepsis, un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y el choque septicémico, que es como se llama, es un subconjunto de la sepsis que incluye trastornos circulatorios, celulares y metabólicos, que voy a mencionar después, que son los que al final aumentan la tasa de mortalidad, ¿no? Hablar sobre la fisiopatología, ustedes lo han revisado, pero lo básico que yo quiero mencionar acá, en esta lámina que me parece muy interesante, salió en el New England en el 2013, la mayoría de bibliografía yo lo estoy citando ahí para que ustedes puedan revisarlo en extenso, y menciona pues, es esto, ¿no? Que nosotros tenemos una vía proinflamatoria y una vía antiinflamatoria, ¿no? O sea, el mismo cuerpo genera todo una serie de mediadores, de células que van a desinflamar internamente, pero hay también una vía proinflamatoria. O sea, entonces, ¿de qué depende que un paciente avance hacia la sepsis, no? Depende de este equilibrio. Si es un paciente debilitado, si es un paciente desnutrido o es un paciente con factores de riesgo, va a ganar la vía proinflamatoria. Pero si es un paciente joven que puede defenderse, puede ganar la vía antiinflamatoria, ¿no? Al final lo que los médicos damos es el soporte nada más para que el mismo cuerpo se recupere. Porque siempre decimos, ¿no? ¿Por qué hay pacientes que viven y otros que mueren? Los médicos damos lo mismo. Depende mucho de esa interacción, de la respuesta del paciente al tratamiento. Y sobre todo, más que la respuesta, mire, ustedes ven acá cómo se presentan partes de las bacterias, ¿no? Inclusive hay proteínas que favorecen su ingreso, que son proteínas similares a bacterias, y es más, todo esto genera inclusive, termina toda esta cascada en la generación del factor nuclear kappa beta, que al final es el que traduce toda la generación de transmisores para reclutamiento de más neutrófilos, citoquinas, la activación del complemento y de la vía de la coagulación, ¿no? Entonces, todo esto que se activa, el complemento, la coagulación, es lo que produce pues, la sepsis, favoreciendo la generación de prostaciclina, óxido nítrico y un estado de vasodilatación marcado, ¿no? Entonces, al final, pero el cuerpo también tiene la parte pues, antiinflamatoria, ¿no? Como por ejemplo, nuestra vía hormonal que genera pues la acetilcolina, la noradrenalina, que al final son mediadores que también nos van a defender, ¿no? Esta lámina que viene me parece muy importante y voy a centrarme acá para que ustedes se den cuenta por qué hay pacientes que fallecen de shock séptico y por qué hay pacientes que no. Miren, y es muy importante. Miren, me parece, el paciente inicialmente, cuando se detecta el shock séptico, ¿no? El paciente tiene hipoperfusión por hipovolemia, ¿ya? Pero de ahí el paciente genera ya una hipoperfusión por vasoplejía, o sea, hay una vasodilatación severa, y también hay disfunción miocárdica, o sea, el corazón se comporta como una insuficiencia del ventrículo izquierdo aguda, ¿no? Entonces, y miren, y si el paciente sigue en evolución, y clínicamente, ¿cómo se ve? Aquí está el paciente con piel fría, la saturación venosa de oxígeno está disminuido, el lactato está aumentado, ¿no? El delta de CO2-GA es el gradiente, es una forma como ver perfusión tisular. Hay algunos dispositivos que se les coloca por zona nasogástrica a los pacientes críticos y se ve la diferencial de CO2 en el gradiente arterial y el CO2 arterial y de la mucosa del estómago. Y se ve que el estómago está hipoperfundido, ¿no? O sea, la diferencial está alta. Si sigue el shock séptico, hay hipoperfusión con falla microcirculatoria. O sea, estamos hablando que el paciente se le puede seguir retando, pero la enfermedad nos va ganando. Y miren,
Acá inclusive el paciente puede ir ya, la piel tibia, aumenta la saturación venosa de oxígeno, el lactato se normaliza, el delta se normaliza y va bien. Pero miren, ve, hay pacientes que a pesar de dar todo el soporte, hay hipoperfusión y disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces, a pesar de que se ha mejorado la presión, a pesar de que llegue el oxígeno, el paciente no responde, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay disfunción mitocondrial. Entonces, como ustedes ven, el shock, si se trata a tiempo, va disminuyendo su prevalencia, pero si no se trata a tiempo y hay disfunción microcirculatoria de los tejidos o hay disfunción mitocondrial, el paciente va a ir a falla multiorgánica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué va a depender que un paciente fallezca o no? Miren, el paciente A, si yo detecto el shock séptico en su etapa inicial, voy a darle la reposición de fluidos y el paciente va a responder. Pero, ¿qué pasaría si el paciente está acá? Miren, entonces el paciente está más crítico. Tengo que dar un soporte inclusive de órganos, probablemente de ventilación mecánica, y podría regresarlo al paciente. ¿Por qué? Porque le estoy dando todo lo que vamos a conversar después que se da un paciente en shock séptico en emergencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente me llega a emergencia como el paciente C? Nosotros lo vemos al paciente ya con piel marmórea, respiración casi boqueante, entonces con shock séptico. Entonces, ahí muchas veces todo este tiempo que se ha perdido, que la disfunción ha aumentado, hace que este paciente fallezca, ¿no? Y muchas veces acá uno se dice, ¿no? Así lo lleves a la mejor UCI del mundo, no lo vas a poder recuperar. ¿Por qué? Porque ya hay una disfunción mitocondrial. Así le llegue todos los nutrientes o toda la presión, no va a recuperar porque ha estado mucho tiempo en disfunción el paciente. Por lo tanto, el paciente tiene el tiempo para recuperarse. ¿Cuánto tiempo es? Unos dicen 6 horas, otros dicen 12 horas, ¿no? Pero si un paciente se evidencia que está con 6 horas con shock, prácticamente ya se vuelve un shock refractario y no se salva ese paciente. Entonces, lo importante, ¿cuál es? ¿En qué momento viene el paciente? ¿En qué momento se hacen las intervenciones? Pero ¿qué pasaría si el paciente viene en un buen momento, pero el médico no lo diagnostica? Sigue avanzando todo este camino a la falla multiorgánica. Y eso sucede muchas veces. El paciente viene con trastorno del sensorio y es un shock séptico y nadie se dio cuenta. Recién a las 4 o 6 horas se dan cuenta que es un shock séptico y ya lo quieren regresar y el paciente regresa, pero tiene que pasar a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, es importante esta lámina, me parece, para que ustedes conozcan más o menos cómo es el continuum del desastre o de la recuperación. Y esto es más o menos cómo ha ido la evolución de las guías rápidamente sobre de cuándo se empezó a hablar de sepsis o de shock séptico. Yo pienso acá, Hipócrates empezó pues en el siglo IV antes de Cristo diciendo que la carne o sea, putrefacta, ¿no? Que se necrosaba, ¿no? Después se habla de los términos de SIRS, infeccioso, sepsis grave, shock séptico, falla multiorgánica. Ahí fue la primera reunión de sepsis 1. Son consensos que han existido. Después pasa en el 2008, casi se repite. En el 2012 hay el concepto de ya no hipoperfusión asociada a sepsis y luego shock séptico y se toma como mediador el lactato, ¿no? Entonces, estos términos importantes del SIRS. El SIRS, ¿por qué perdió mucha vigencia? Porque lamentablemente el SIRS, había muchos SIRS que eran sobrediagnosticados como sepsis y eran SIRS no infecciosos, porque el SIRS es esto, ¿no? Es una respuesta que da el cuerpo, pero puede ser, por ejemplo, a una pancreatitis, que no es un cuadro infeccioso, o puede ser a una quemadura o a un traumatismo encefalocraniano, el paciente puede hacer esto y no es infección. Entonces, por eso es que las definiciones de SIRS fueron un poco relegadas, pero miren, yo les recomiendo, jóvenes, que siempre tengan presente esto. ¿Por qué? Porque tengo que yo diagnosticarlo y encontrarlo en mi paciente. Pero ¿qué voy a utilizar yo? Porque se puede decir que son las medidas iniciales. Yo voy a utilizar lo que se pregona ahorita en la sepsis 3, ¿no? Ahorita se recomienda utilizar el SOFA y el QI-SOFA, que es el boom, se puede decir, del 2016 que recomienda esta última guía, ¿no? Entonces, el SIRS tiene alta sensibilidad
es que con ellos se detecta el 90% de pacientes admitidos a UCI con sepsis, ¿no? Pero sin embargo, estos criterios tienen una baja especificidad, por lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en este estudio se mencionaron que de los criterios que ingresaron con SIRS, con una infección confirmada, tiene una sensibilidad de 70%, pero una especificidad de 37%, ¿no? El valor predictivo positivo 63 y el valor predictivo negativo 45, ¿no? Entonces, muchos pacientes eran sobrediagnosticados con sepsis con este criterio solamente de SIRS. En el año, el sepsis 2 ya recomiendan todas estas, se aumentan muchos parámetros, ¿no? Parámetros generales, hemodinámicos, inflamatorios y de perfusión tisular. Miren cuántos. Que debemos tenerlos, debemos conocerlos, sí, porque son marcadores de disfunción, pero tenerlos presentes, ¿no? Y de ahí viene el último consenso, que es el de la sepsis 3, donde se coloca la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección, ¿no? Y esto es para que ustedes tengan presente, existe obviamente quizás hasta en buscadores de internet, el SOFA. Es importante porque si ustedes ven, el paciente que entra en shock séptico tiene afectado por lo general 6 sistemas que están muy bien reflejados en el SOFA, ¿no? Y es el sistema respiratorio, el sistema hemodinámico, el sistema renal, ¿no? El sistema hepático, el de coagulación, ¿no? Entonces, y el sistema nervioso central. O sea, son 6 sistemas que nosotros debemos tenerlo bien presente, ¿no? Entonces, y justo estos sistemas, si ustedes se dan cuenta, aquí están mencionados. Y miren, la respiración a través del PAFI. Ustedes saben que el PAFI normal es de más de 400. Conforme va bajando, le va dando puntaje de gravedad. La coagulación, las plaquetas. La plaquetopenia es un signo de sepsis. Como si ustedes encuentran un paciente con sepsis y con plaquetopenia, mal pronóstico. El hígado, si hay hiperbilirrubinemia, el paciente va complicándose. Obviamente, lo hemodinámico ustedes ya saben, ¿ya? Si está con PAN menos de 60, si está usando dopamina, dobutamina, ya el paciente está con falla hemodinámica, ¿no? El sistema nervioso central es importante. Nosotros vemos muchos pacientes adultos mayores y los pacientes adultos mayores justo, muchos debutan solamente con trastorno de sensorio. Muchos no hacen, ni siquiera hacen fiebre, pero su manifestación de la sepsis puede ser, o del shock séptico, puede ser trastorno de sensorio, en la forma de letargo o inclusive en la forma de agitación psicomotriz. Y la parte renal, obviamente, a más daño renal, ahí inclusive hay un tema bien grande que se puede revisar luego, que es la injuria renal asociada a sepsis, ¿no? Y también se ha desarrollado, para hacerlo un poquito más rápido, el Quick SOFA, ¿no? Que es la frecuencia respiratoria más de 22, alteración del sensorio y la presión. Entonces, ¿por qué son importantes estas dos escalas o mediciones? Miren, dentro de las UCI, la validez predictiva de la mortalidad hospitalaria de la puntuación SOFA fue significativamente mejor que los criterios de SIRS, inclusive que la de Quick SOFA. Pues todo paciente que entra a UCI, obviamente, ya los médicos de UCI, de los colegas, hacen el SOFA desde hace mucho tiempo. Y en pacientes fuera de UCI, la validez predictiva de la puntuación Quick SOFA, o sea, el SOFA rápido, para la mortalidad hospitalaria fue estadísticamente mayor que los criterios de SIRS o Quick SOFA. Entonces, en resumen, ¿en quién aplicaría yo el Quick SOFA? Como un tamizaje, se puede decir, en los pisos comunes de medicina o emergencia, ¿no? ¿Dónde aplicaría el SOFA? Principalmente en un paciente que ya va a ingresar a UCI, ¿está bien? Pero yo debo conocer estas dos armas para estratificar la gravedad del shock séptico. Entonces, el shock séptico, si lo queremos definir ya de forma ya operacional, es la presencia de hipotensión, requerimiento sostenido de vasopresores para mantener una PAM mayor de 65 y un lactato menor de 2. ¿Ya? Entonces, les dije, los lineamientos van a ser de esta revisión con respecto al shock séptico del 2016 que salió en la revista de medicina intensiva del 2017. Son 5 aspectos grandes. Les dije, indicación de la A a la U, pero solamente voy a mencionar lo más importante, relacionado principalmente a hemodinamia y a infección. Pero si ustedes quieren leer la guía, incluye terapia adyuvante, metabólico y ventilación. Que yo lo voy a mencionar solamente en una diapositiva para decir que existen,
¿Y qué es lo más importante en cada una? No voy a mencionar todo, porque no es un curso pues, de medicina intensiva. Es una... Con respecto a la hemodinamia, ¿qué debemos? Se acuñó el término de resucitación inicial. ¿Qué significa? Todo paciente que llega con shock séptico es un paciente con déficit de volumen. Si bien está vasodilatado, o sea, tiene un shock de tipo distributivo, pero necesitamos darle volumen para que aumente la precarga y aumente el gasto cardíaco y con eso aumente la perfusión tisular. Entonces, la hipoperfusión inducida con sepsis se reanima con mínimo 30 mililitros por kilo de cristaloide intravenoso en las primeras 3 horas. Entonces, todo paciente que viene por emergencia, mínimo se coloca entre 1500 y 2000 mililitros en las primeras 3 horas. Específicamente la primera hora inclusive, ¿no? Los fluidos son colocados endovenosamente y esto es importante. Miren, cuando se va a manejar el shock séptico, lo importante es la evaluación del estado hemodinámico. Y la evaluación lo puedo hacer de forma clínica, de forma laboratorial o por procedimientos, ¿no? Invasivos. Pero lo que yo tengo que hacer es la evaluación clínica. ¿Cuál sería la recomendación para ustedes, alumnos, internos y serunistas? La evaluación clínica principalmente, ¿no? ¿Y qué cosa tengo que evaluar? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la temperatura y el flujo urinario. Entonces, la presión media objetivo en los pacientes es que sea mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Se dice que con esta presión de 65, presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, se logra una adecuada perfusión tisular, ¿no? Obviamente, en los pacientes con shock séptico, esto se logra con vasopresor. Y los niveles de lactato también debo guiar, porque es un signo también de hipoperfusión tisular. Pues ustedes saben que si en los tejidos no hay irrigación, se activa el metabolismo anaerobio, ¿no? Por lo tanto, el lactato va a aumentar. Entonces, ya vamos nosotros teniendo presente. Yo, si el paciente viene con shock, tengo que monitorizar la presión y el lactato. Tengo que ver cómo va subiendo la presión arterial media y cómo va bajando el lactato. Y justo aquí están las recomendaciones, ¿no? Lo ideal sería presión venosa central, pero la arterial media es suficiente. Esto también ya hace varios años, en el año 2000, dice que todo paciente con sepsis, shock séptico debe tener su catéter central. Es lo ideal, pero también la recomendación de la guía dice que no se puede demorar el tratamiento si es que no hay quien ponga el catéter o demore o no hay el catéter, ¿no? O sea, debe empezarse ya la resucitación inicial con fluidos, con cristaloides o coloides, pero sería recomendable que sería colocado un catéter venoso central. Miren, la diuresis, yo puedo monitorear la diuresis horaria en mi paciente que estoy recuperándolo de shock séptico. Y mi paciente esto es medir la saturación venosa mixta cuando se pone el catéter central, que debe ser mayor de 70%. Y el lactato menor de 2. ¿Ya? Entonces, mejorando la presión, la PAM, mejoro la perfusión tisular, ¿no? Y es importante saber que el cerebro y el riñón tienen un sistema de autorregulación de perfusión regional, que son locales, ¿no? Miren, ¿por qué es importante esto de que la presión arterial media debe ser 65 milímetros de mercurio? Entonces, yo cuando llega un paciente tengo que ponerle los cristaloides de los coloides, que vamos a ver luego, y debo lograr esta presión. Mire, en ese trabajo que se evaluó en pacientes que venían con shock séptico, ¿no? El flujo urinario, el flujo capilar en la piel, ¿no? La velocidad de eritrocitos en la piel, el delta de CO2 en la mucosa, ¿no? Que mencionamos inicialmente, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, se les hizo a pacientes con presión arterial media de 65, de 75 y de 85. Y se vio que en todos mejoraba, ¿no? Y que no existía una diferencia estadísticamente significativa. Que en estos pacientes que se usaba más dosis de vasopresores, había un poquito más de taquicardia, pero tampoco que no había más mortalidad. Se puede decir que colocándose 65 milímetros de mercurio como la presión media ideal, se lograban los objetivos. Entonces, desde este trabajo, son uno de los que mencionan
que no es necesario subir mucho la presión. Que tenga una PAN de 65 es adecuado porque estoy asegurando la perfusión a tejidos. Miren. El flujo capilar sanguíneo, ¿no? En la piel. Si bien es importante saber que el lactato no es una medida directa de la perfusión tisular, porque puede estar elevado inclusive en pacientes con insuficiencia hepática o uso de beta-adrenérgicos, pero es importante porque hay estudios que demuestran una evidencia de reducción de la mortalidad cuando se utilizó la estrategia de depuración temprana del lactato. O sea, se mide el lactato al inicio del shock y a las 2 horas, 4 horas, cómo va bajando, ¿no? Y está demostrado que la disminución del lactato disminuye las tasas de mortalidad. Y a mí me pareció muy interesante, miren, encontrar un trabajo local en esta revisión. Este trabajo ha sido hecho en el hospital regional, miren, y ha sido publicado en esta revista de 2015, que utilizan el lactato sérico como factor pronóstico de muerte en pacientes con sepsis severa. Que obviamente este trabajo se ha hecho en 2015 y aún no había la revisión del 2016, ¿no? del shock séptico, ¿no? Pero quizás aquí debió decir shock séptico, ¿no? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, pacientes que venían, por ejemplo, con lactato más de 2, cómo había una diferencia estadísticamente significativa de las tasas de muerte, ¿no? Mira, ¿cuántos mueren con lactato más de 2 al inicio, al diagnóstico, ¿no? La diferencia es estadísticamente significativa. ¿Y cuántos mueren con lactato menos de 2 al momento de su ingreso por emergencia? Hay una sobrevida que es estadísticamente significativa con respecto a la muerte. Y los pacientes que vienen con shock, de los pacientes fallecidos, ¿no? De los pacientes fallecidos. Pacientes que vienen con shock shock y lactato más de 2, una muerte bien marcada, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también tengan este marcador, sepan que existe este biomarcador que nos va a decir si estamos haciendo una resucitación inicial bien a los pacientes. Entonces, otro examen para tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto a la fluidoterapia, esta es una controversia que existe, cuál es el mejor fluido para recuperar a los pacientes, ¿no? Todas las guías mencionan, y esta guía lo refrenda, ¿no? Los cristaloides son el fluido de elección para la reanimación y la reposición de volumen intravascular de los pacientes con shock séptico. Pero se recomienda albúmina, la albúmina humana, además de los cristaloides, en los pacientes que tienen shock séptico y que requieren gran cantidad de cristaloides, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo al paciente le estoy pasando ya mucho cristaloide y la presión no sube, le puedo, o sea, el cloruro de sodio, le estoy dando el cristaloide que es cloruro de sodio, y la presión no sube, entonces tengo que darle un coloide, que es la albúmina, ¿no? Entonces, sin embargo, el problema es que la albúmina es un poquito cara y no se encuentra mucho en los hospitales, pero esta guía lo recomienda, ¿no? Nosotros tenemos en el hospital el Hemacel, que es las gelatinas, ¿no? Pero mira, si uno analiza en el orden de utilidad y con evidencia científica y las tasas de mortalidad, que se recomienda el uso de cristaloides como el fluido de elección para todos los pacientes antes que la gelatina, ¿no? En los pacientes con shock séptico. Pero muchas veces en emergencia, ¿qué decimos? Pásele 2 cloruros y pásele un Hemacel, le decimos a la enfermera. El paciente viene con shock séptico y es la primera indicación que le damos. Pásele en bolo 2 cloruros y pásele un Hemacel. Relación 2-1, a veces decimos 3 cloruros, un Hemacel, ¿no? Pero realmente en los estudios ha demostrado que es mucho mejor la albúmina como coloide que la gelatina, que la poligelina. Estos dos son coloides y este es cristaloide, ¿no? Entonces, si yo pudiera usar una albúmina sería excelente, ¿no? Si no, el problema es el costo y que no se encuentra mucho, ¿no? Pero debemos tenerlo presente. Sobre todo quizá en pacientes que tienen hepatopatía crónica, por ejemplo, ¿no? Es importante utilizarlo. Este estudio me pareció muy, muy útil porque compara, miren, es el estudio SAFE. ¿Qué significa SAFE? Es Saline Albúmina Fluid Evaluation. ¿Qué significa? Que este es un estudio que evalúa la reposición con solución salina y con albúmina
en un paciente críticamente enfermo. Entonces, lo compara, las dos. ¿Y qué cosa? Es un trabajo en 16 UCIs de Australia y Nueva Zelanda. Fueron 7.000 pacientes que se randomizaron en dos grupos, ¿no? Del grupo de albúmina y el grupo del grupo de suero fisiológico, ¿no? Entonces, si bien se demostró que la albúmina mantenía mejores presiones venosas centrales, había menos taquicardia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le importa más a los médicos, ¿no? Si en una intervención en un paciente grave, si lo va a salvar o lo va a dejar morir, ¿no? Entonces, cuando se evaluó la estancia, la estancia hospitalaria, cuando se evaluó los días de ventilación mecánica, cuando se evaluó las tasas de mortalidad, fueron muy similares. Inclusive, miren, la tasa de mortalidad para la albúmina fue 30.7 y para el suero fisiológico fue 35.3%. Entonces, no hubo una diferencia estadísticamente significativa de que la albúmina disminuya la mortalidad. Entonces, este es un trabajo que prácticamente nos dice que la resucitación con solución salina es adecuada, ¿no? Y es lo que más hay. Y es lo que ustedes van a tener en su internado, en donde hagan, o en el serum. Hay siempre solución salina. Entonces, es muy importante que sepamos esto, ¿no? En cuanto ya a los vasopresores, es importante conocerlo. Y aquí, en estas siguientes 3 o 4 diapositivas, es una mini clase de farmacología o farmacodinamia, porque es importante que ustedes conozcan. Inclusive hay unas diapositivas de cómo deben hacer las diluciones, porque ustedes deben saber cómo se diluye. Si bien ahorita hay aplicativos para que se salga cuál es la dosis, pero yo le he tratado de hacer así para que ustedes como alumnos sepan cómo se preparan las infusiones y todo. Entonces, en todas las guías que mencionan es que el mejor vasopresor es la noradrenalina. Este es de primera elección. Hace muchos años se pensaban que era la dopamina, ¿no? Pero que la dopamina se dio en el tiempo que genera muchos efectos adversos, ¿no? Se puede usar dopamina, pero ¿en qué pacientes, no? En pacientes que tengan bajo riesgo de taquicardia, de taquiarritmias, o que tengan bradicardia. Lo que pasa es que la dopamina, por su metabolismo, genera mucho taquicardia y genera muchas arritmias y podría aumentar la mortalidad. Entonces, debemos saber que en emergencia utilizamos 3 drogas: la noradrenalina, la dopamina y la dobutamina, ¿no? Entonces, debemos saber que la noradrenalina es principalmente vasopresora, después es cronotrópica, y a dosis alta sería inotrópica levemente, ¿no? En cambio, la dopamina es cronotrópica principalmente, o sea, hace taquicardias, es vasopresora después, conforme va subiendo la dosis, y es inotrópica también, ¿no? Y la dobutamina es inotrópica principalmente porque va a la contractilidad cardíaca y es vasopresora también, cuando se usa conjugado con la noradrenalina o con la dopamina. Entonces, vamos a hablar rápidamente de la noradrenalina, ¿ya? En emergencia. Es más vasopresor que inotrópico, mencionamos. Esta es la dosis que ustedes deben ir conociendo, ¿no? Aumenta la presión arterial y también aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca solamente cuando hay concentraciones muy elevadas, ¿no? Entonces, hace menor consumo de oxígeno que el epinefrina. Por eso le gana, ¿no? Entonces, las ampollas vienen de 4 miligramos en 4 mililitros. Y es importante este dato, porque siempre cuando el médico deja la infusión, la enfermera le dice, ¿lo diluyo en cloruro o en dextrosa? Y el médico le dice, en cualquiera, ¿no? Pero mírenme, la noradrenalina debe diluirse en solución de glucosa, preferentemente, o en solución de glucosa con cloruro de sodio, o sea, mitad-mitad se puede decir, ¿no? Debido a que la glucosa protege a la noradrenalina de la oxidación. No se debe diluir en cloruro de sodio solo. Es importante esto, ¿no? Entonces la noradrenalina, cuando le pide a la enfermera, ustedes a veces se quedan solos los internos de medicina, de hacer la indicación, lo diluyo en glucosa, al 5%. ¿Y cómo se diluye? Esto es importante, miren, antes de ver ya las dosis, mencionaron solamente esta diapositiva de la vasopresina. Hubo un mito de la vasopresina que era la mejor droga, porque también tiene propiedades
vasoactivas, ¿no? Pero este estudio que compara, miren, la vasopresina con adrenalina en infusión en pacientes con shock séptico, mostró que no había una... Aquí fueron 778 pacientes, ¿no? Randomizados en 396 y 382, y que igual, ¿no? El uso sea o de la infusión de vasopresina, estos estudios se hicieron en Canadá, Estados Unidos y Australia, ese estudio, que así o se use vasopresina o se use noradrenalina, la tasa de mortalidad a los 28 días o a los 90 días no se alteró y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿Ya? Entonces, esto con respecto a la noradrenalina, ¿no? Entonces, espérense acá. ¿Listo? A ver, vamos acá a hacerla. Hablar un poquito de la dopamina. La dopamina, ustedes ya por farmacología saben que la dopamina va a hacer su efecto de acuerdo a la dosis que tiene. Hay dosis dopa, dosis beta y dosis alfa, de acuerdo a cómo va subiendo los microgramos por kilo por minuto. De 0,5 a 3,5 es dosis dopa, ¿no? Principalmente produce vasodilatación renal y esplénica, incrementa la diuresis. Tengan en cuenta este dato, incrementa la diuresis, ¿ya? Dosis beta ya porque aumenta la contractilidad cardíaca y el volumen sistólico. Es la dosis que queremos para el paciente con shock séptico. Y dosis alfa, ya el paciente hace más vasoconstricción, incrementa la presión arterial, ¿no? Entonces, es inotrópica, es vasopresora, pero tiene efectos adversos. No debería darse en pacientes con infarto de miocardio, obviamente, porque si hay un desbalance de la necesidad de oxígeno y le damos un medicamento que hace taquicardia, vamos a empeorar el infarto. Aumenta mucho el consumo de CO2, demora el vaciamiento gástrico y hay riesgo de neumonía nosocomial, ¿no? El problema también que la dopamina debe de administrarse por una vía central porque hace necrosis de extremidades, eso se ha visto bastante, que pacientes en UCI con alta dosis de dopamina hacen necrosis digital distal, ¿no? Y cuando se usa más de 2 días ya pierde su efecto por sus propiedades de tolerancia, ¿no? Entonces, esto es un estudio con respecto a la dopamina a bajas dosis. Hace muchos años se pensaba que como a baja dosis, la dosis dopa que mencionamos anteriormente, ¿no? La dopamina mejoraba la diuresis, por lo tanto, se supone que protegía el riñón. Y eso es falso, pues. En este estudio, ¿no? Que se hizo en pacientes con baja dosis de dopamina o alta dosis de dopamina, se dieron cuenta que y que evaluaban, por ejemplo, ¿no? Evaluaban los pacientes que hacían insuficiencia renal aguda, que necesitaban hemodiálisis, ¿no? Y se dieron cuenta que los pacientes que estaban en shock séptico con baja dosis, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí hay baja dosis de dopamina, alta dosis y no hay dopamina. Miren, los pacientes con baja dosis de dopamina tenían altas tasas de insuficiencias renales agudas, necesitaban más diálisis y fallecían más, miren, comparado a los pacientes con alta dosis de dopamina. Entonces, ese mito de la dosis baja de dopamina para proteger el riñón ya no existe, ¿no? Con este estudio determinado. Principalmente son a dosis beta o alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos las dosis de la dopamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, la dopamina viene de 200 miligramos a la ampolla. Podemos hacer soluciones de 2 ampollas en 250 mililitros de solución de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, miren, estos son ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo es que sale la infusión, porque pienso que un estudiante de medicina, un interno, debe saberlo, hasta inclusive los residentes. Esta vez le dejamos a las señoritas licenciadas de enfermería, que son las que hacen las diluciones, pero nosotros debemos saber cómo sale, debemos saber cómo se preparan, ¿no? Entonces, miren, para un paciente de 70 kilos, si le voy a dar una dosis beta de 10 microgramos por kilo, entonces voy a necesitar 700 microgramos por minuto. Si yo hago una multiplicación por fracciones equivalentes para sacar el flujo de infusión en mililitros por hora, voy solamente multiplicando por fracciones
homogéneos, ¿no? 1 hora 60 minutos, pues ahí elimino minutos, y 1 mililitro, 1600 microgramos, porque sale la dilución, que es la concentración que sale de 400 miligramos en 250 mililitros, sale a 1.6 miligramos por mililitro, o sea, 1600 microgramos por mililitro. Entonces, si yo diluyo 2 ampollas en 250 mililitros de cloruro, la infusión va a ser 26 mililitros por hora, para que yo le esté dando 10 microgramos por kilo por minuto. Pero también existen las soluciones concentradas en emergencia, en manejo de shock séptico. Y yo puedo diluir las 2 ampollas, pero en 100 mililitros. Entonces, obviamente es menos volumen, más concentrado. Entonces, ahí me saldría una dilución de 4000 microgramos por mililitro. Obviamente, para aplicar esta infusión, ya yo tengo que usar una bomba de infusión, ¿no? Esto lo puedo usar con un gotero y esto con una bomba de infusión. Entonces, acá, por ejemplo, igual, ¿no? Si le voy a dar 10 microgramos por kilo a una persona de 70 kilos, voy a necesitar lo mismo. Lo va a pasar en el mismo tiempo, pero la concentración va a ser diferente. Entonces, el ritmo de infusión va a ser 10 mililitros por hora, ¿no? Entonces, esto es más o menos cómo se sacaría la dosis en cada paciente. Ustedes van a ver de acuerdo a qué dosis tienen. Y yo voy subiendo, ¿no? Empiezo con 26 mililitros por hora, pero voy subiendo de acuerdo a cómo va la presión. Cada 15 minutos voy subiendo de 2 en 2. De ahí le subo, si la presión, si no logro una PAN más de 65, le subo a 28, o le subo a 30, a 32 de infusión. Y acá le subiría de 10 a 12, a 14, a 16. Siempre se sube de 2 en 2 para ver cómo va respondiendo el organismo. Siempre es importante conocer que 1 mililitro son 20 gotas, 1 gota son 3 microgotas, y así yo como puedo hacer el cálculo, y 1 mililitro por hora es igual a microgotas por minuto, más o menos por la equivalencia, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta? La equivalencia, entonces me quedan microgotas por minuto, ¿no? Quizá parece un poco complicado, pero una vez que uno hace la práctica y empieza a hacer ya los ejercicios se podría hacer hasta un taller de esto, ¿no? Con los ejercicios de cómo encontrar las infusiones, hace que nosotros demos al paciente lo que se necesita, ¿no? La dobutamina se da por esta dosis, ¿no? 2.5 a 15 microgramos por kilo. ¿Cuándo usamos dobutamina? Como dijimos que su indicación principalmente es inotrópico, o sea, mejora la contractilidad cardíaca, se da en pacientes con insuficiencia cardíaca y sepsis y que tienen bajo gasto cardíaco, o en pacientes con shock cardiogénico, además de shock séptico, porque puede haber confusión de shock, ¿no? Entonces, hay que saber que aumenta el consumo de oxígeno al miocardio, hay riesgo también de arritmia. Cuando ya se sube mucho la dosis, más de 15 microgramos por kilo, hay hipotensión marcada, hay que tener cuidado. Más de 3 días no debería usarse. ¿Por qué? Porque por eso nosotros le llamamos pulso de dobutamina. Hace mucho tiempo se llamaba pulso de dobutamina, porque usaba solamente 1 día hasta 3 días. No se debe usar más de 3 días. ¿Por qué? Porque ya hay un down regulation de receptores que ya no va a hacer efecto. Y no se debe usar en pacientes con estenosis aórtica. Este es el mismo ejemplo, no quiero marearlos, pero para la dobutamina vienen ampollas de 250 miligramos y sería igual, ¿no? 2 ampollas en 250 mililitros, la misma solución, sería 500, entre 250 sería 2 miligramos por mililitro, sería 2000 microgramos por mililitro. Si le voy a dar a la dosis de dobutamina, que dijimos que es de 2.5 a 15, empezaría con 5, por ejemplo, para este paciente, es la dosis estándar que empezamos con 5, entonces le daría 350 microgramos por minuto. Y haciendo el cálculo, ¿no? Sale 10 mililitros por hora, sacándolo con una solución de 2 ampollas en 250. Pero si quiero usar una solución concentrada, o sea, 2 ampollas de 100 mililitros, me va a hacer lo mismo, la misma cantidad de miligramos por minuto, sino que aquí va a estar más concentrado, y aquí vamos a empezar con 4 mililitros por hora. Entonces, tengo que usar acá sí bomba de infusión. Igual, voy subiendo la dosis, de 4 voy subiendo a 6, a 8, de acuerdo a mis objetivos, a cómo va subiendo la PAM, cómo va orinando el paciente, cómo se va estabilizando. Entonces, es el uso de los vasopresores. La dobutamina, se recomienda en pacientes que tienen
que tienen una evidencia de hipoperfusión, pero que ya han tenido un adecuado reposición de fluidos y se están usando vasopresores, ¿no? O sea, ahí está con noradrenalina, ahí está con dopamina, y sigue todavía con hipoperfusión, agrego la dobutamina. Aquí sí es recomendable monitorear la presión con un catéter arterial y colocar las infusiones por catéter venoso central, ¿ya? Entonces, la palabra que yo digo domina el manejo del shock séptico por emergencia es el monitoreo. Entonces, yo le voy a mencionar de acá varios flujogramas de cómo es que debo yo ir monitoreándolo, digo ir manejando un paciente con shock séptico, porque tengo que manejar el shock y la sepsis, prácticamente, la hemodinamia y la infección. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cómo voy a tomando decisiones? El paciente con sepsis severa y con hipotensión, perdón, y que luego de darle el reto de fluidos no mejora o sigue el lactato alto, entonces, ojo, es importante saber esto, ya voy a mencionar en otra diapositiva, que debe, en la primera hora de diagnosticar un shock séptico debe empezar el tratamiento antibiótico, es importantísimo. Entonces, esta guía, este flujograma, por ejemplo, te dice, si su presión venosa central es menos de 8, damos cristaloides, ¿no? Porque el paciente le tiene un déficit de volumen. Entonces, esta guía, este algoritmo, está relacionado a medición de PVC, ¿no? Entonces, si tengo menos de 8 milímetros de mercurio, doy cristaloides. Pero ¿qué pasaría si el paciente está en shock séptico? Ya le puse los cristaloides y la presión está entre 8 y 12. O quizá el paciente me viene y está con la presión 8 y 12. Entonces, ahí tengo que usar los vasopresores, las drogas vasoactivas, ¿no? Entonces, si el paciente no mejora, o sea, sigue todavía mal, me guío por la saturación venosa de oxígeno. Si está menos de 70 y el paciente tiene hemoglobina menos de, hematocrito menos de 30, se transfunde una unidad de sangre. Pero si el paciente tiene una hemoglobina normal y su saturación todavía está baja, uso un inotrópico, en este caso la dobutamina, ¿no? Entonces, mire cómo la secuencia, esta es una guía cómo utilizar desde la resucitación con fluidos de los cristaloides, después las drogas vasoactivas, que puede ser noradrenalina o dopamina, y si es que yo sigo con la hipoperfusión, el lactato alto, entonces yo transfundo sangre, una unidad si la hemoglobina es menos de 10, o uso vasopresores, ¿no? Esa es una forma de la... Entonces, vamos a hablar un poco de la infección, porque vamos a decir shock séptico, ¿no? Es importante saber, esta es la recomendación importante, ¿no? Que es importante la detección temprana de la sepsis y el tratamiento oportuno. Pero es importante que antes de empezar el tratamiento, yo debo hacer todos los hemocultivos antes de colocar el antibiótico para ver el foco de la infección, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Esta es una diapositiva sobre, vamos a ver un poquito, sobre, mire, todo lo que sucede, que por qué un paciente se demora en dar antibióticos, ¿no? Este estudio me parece bien interesante, lo pueden revisar, y dice todos los factores de riesgo para que en los hospitales se demore el dar antibiótico. Todos los pacientes con sepsis debe darse antibiótico en la primera hora de diagnosticada el shock séptico, por si acaso. Y por ejemplo, miren, ve, dice acá, los que tuvieron estadísticamente significativos, ¿no? Miren, parece mentira. Ser hospitales docentes, hay riesgo de que se dé el antibiótico más de una hora, o sea, se demora en darlo, ¿no? Dicen que como muchas veces hay hospitales docentes, dejan solamente a veces a los estudiantes o los internos y quizás por su falta de práctica aún no diagnostica rápido el shock y se demora, ¿no? Entonces, los pacientes con scores de gravedad muy altos también demoran en darse. Miren, los pacientes que no vienen con fiebre, y este es un estudio importante porque se mencionó que los pacientes con neumonía que vienen con fiebre, se le da media hora antes el antibiótico del paciente que viene con neumonía y sin fiebre. Y ustedes saben que los pacientes adultos mayores no vienen con fiebre muchas veces, ¿no? Entonces, el no venir con fiebre hace que te demores, ¿no? La edad, parece mentira, pero el paciente cuanto más edad, demora un poco más. La estancia hospitalaria, ese es el problema. Si un paciente viene por emergencia, más rápido le dan los antibióticos. Pero si la sepsis se hizo en piso de medicina o se hizo en piso de cirugía o en sala de operaciones, hay demora
en otros sitios en que el paciente fue diagnosticado, ¿no? Esos son los principales, causas por qué se demora en dar antibióticos, ¿no? Entonces, esto es importante, que siempre se debe dar la terapia de amplio espectro. Un paciente con shock séptico ya no se pierde nada, pero es importante, esta diapositiva me parece muy importante. Si tú bien le das la terapia agresiva de antibióticos al paciente, pero luego de 2 días o 3, debes, si tienes ya el cultivo de la infección o tienes controlada la infección, debes hacer desescalonamiento. ¿Para qué? Para que no, se puede decir, quemes antibióticos, ¿no? Y los tratamientos antibióticos deben ser cortos. Muchas veces antes se pensaba que porque venía en shock séptico debe estar 3 semanas con antibióticos, y no es así. El paciente con shock séptico se puede manejar, si había una buena reposición de fluidos, un tratamiento oportuno, con 7 días de antibióticos y no hay ningún problema. ¿Ya? En la guía recomiendan no dar antibióticos a pacientes que vienen por cuadros inflamatorios no infecciosos, como pancreatitis, quemaduras no extensas o traumatismos leves, ¿no? A veces se da antibióticos innecesariamente, ¿no? Y siempre el tratamiento son 7 días, máximo 10, en todo paciente con sepsis o shock séptico, ¿no? La terapia adyuvante son los corticoides, ¿no? Hay estudios sobre el uso de los corticoides. Dice que los pacientes con shock séptico tienen una insuficiencia suprarrenal del paciente con sepsis, ¿no? Y se ha demostrado que usando hidrocortisona mejora la respuesta a fluidos y mejora la respuesta a los vasopresores. Aquí está una revisión sistemática. Dijo que debería utilizarse de 7 a 10 días. Pero, y miren, esta revisión es un poco antigua, del 2009. Y miren, hubo otra revisión. Esta revisión me pareció importante mencionarlo, porque miren, esta es un metaanálisis, ¿no? También evalúa todos los estudios de 2015, ¿no? Sobre si los corticoides sirven o no. En esta revisión no encontraron un efecto significativo sobre la mortalidad a cualquier dosis, sea de corticoides, ¿no? Dosis bajas de 200, 300, o dosis alta de 500. Pero, ¿qué cosa es lo evidente? Que el corticoide te recupera mucho la hemodinamia. Si bien quizás no te cambia la mortalidad, igual con corticoide, pero recuperas hemodinámicamente más rápido al paciente. Tú le das corticoides y si estás usando una dosis muy alta de noradrenalina, vas a bajar la dosis y vas a hay pacientes que se quedan con noradrenalina 5 o 7 días, que ya no deben ser, pues, ¿no? 7 días, 10 días con noradrenalina, ya pues no, pues, ¿no? Entonces, pero ahí se le bajas un punto nada más a la noradrenalina y hacen hipotensión. Entonces, ahí se recomienda usarlos. Uno asume que clínicamente tiene una insuficiencia suprarrenal, le damos corticoides y le podemos sacar del vasopresor, ¿no? El soporte transfusional, miren, un paciente con shock séptico solo se transfunde si es que tiene hemoglobina menos de 7. Obviamente, en ausencia de otras circunstancias, como por ejemplo, infarto miocárdico, que está con una hemorragia activa, ¿no? O sea, si un paciente viene con shock séptico y tiene hemoglobina más de 7, o sea, 8, 9, no es necesario transfundir. Aquí, por ejemplo, este estudio se evaluó sobre pacientes con shock séptico y baja hemoglobina, o sea, menos de 7 o menos de 9. Y se demostró que la sobrevida es la misma, no había estadísticamente sin diferencia significativa. En los días de estancia hospitalaria. Entonces, con esto se recomienda, con este trabajo se recomienda que solo si la hemoglobina es menos de 7, se transfunde. Si no, no. Excepto que el paciente esté sangrando, obviamente, ¿eh? O tenga una insuficiencia respiratoria severa, o tenga un infarto de miocardio, otras situaciones atenuantes, como dicen, ¿no? No se utiliza hidropoyetina en pacientes con anemia, con sepsis o shock séptico. No se plasma frío congelado si el paciente venga con un TP prolongado. Muchas veces, ustedes saben que el TP se prolonga por el shock séptico, porque la sepsis hace una colestasis intrahepática, y viene con un TP de 18, 19. El TP se va a controlar con el simple manejo de sepsis nada más. Excepto, tendrías que corregir si viene con un TP más de 20, pero si el paciente está sangrando o se va a hacer un procedimiento invasivo. Igual las plaquetas, ¿no? La recomendación de la guía dice, solo con plaqueta menos de 10.000, en ausencia de sangrado se transfunde. En menos de 20, se transfunde si hay riesgo de hemorragia. Y se debe mantener unas plaquetas más de 50.000 cuando el paciente está con sangrado activo o se va a hacer un procedimiento invasivo. ¿Ya? La anticoagulación profiláctica, todo paciente con sepsis shock séptico está determinado, ese ya a ojos cerrados. Dice que usar cualquier heparina disminuye
50% de TEP, de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar. Así que eso sí, se utiliza todo paciente con shock séptico, en estado de sepsis de shock séptico, la tromboprofilaxis, porque si no, lo salvamos de la sepsis y el paciente lo mata una tromboembolia pulmonar. Mire, y acá los estudios evalúan, ¿no? Sobre usar cualquier heparina o no usar heparina. Y miren, recomiendan si usar. Y cuando se comparan las heparinas de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada, se recomienda utilizar en menos incidencia de efectos adversos de la heparina de bajo peso molecular sobre la no fraccionada. La profilaxis de la úlcera de estrés está determinado. Ustedes saben que los pacientes con shock séptico disminuyen la perfusión a la mucosa gástrica y hacen úlceras de estrés. Por lo tanto, se recomienda la protección con bomba de protones o con receptor de histamina, sobre todo en pacientes con riesgo de sangrado. Metabólico solamente una diapositiva. Qué lástima no ha salido, ¿no? Pero ¿cuál es el resumen de esta diapositiva? Cuando yo reanimo a un paciente con shock séptico, tengo que controlar la glucosa. Si es que ya reanimé al paciente, su presión está estable y la glucosa, hay dos controles mayores de 180, yo tengo que usar ya insulina ya, y mantener la glucosa entre 110 y 180. Porque ustedes saben que el paciente que tiene hiperglicemia, sea diabético o no diabético, un paciente con cuadro infeccioso o séptico, las tasas de mortalidad aumentan. Entonces también se maneja la glucosa en un paciente con shock séptico. No se espera que, porque ustedes saben ya, lo han visto en los hospitales cuando ya han ido, es que el paciente con hiperglicemia no mejora el cuadro infeccioso rápidamente, porque se dice que la hiperglicemia hace que los macrófagos no funcionen, que hace que no tenga un buen movimiento. Entonces, tengo que controlar la glucosa. Y ahí la guía recomienda, si tengo dos controles mayores de 180, ya uso insulina de una vez. Y si ya la glucosa está muy alta, 250, 300, ¿no? Puedo usar hasta, inclusive en UCI, utilizan insulina en infusión. A pesar de que el paciente sea diabético, no tiene nada que ver, ¿no? Y en ventilación, no, es una diapositiva nada más para mantener el orden nada más, que todo debe determinarse qué pacientes necesitan ventilación mecánica y ahí ya debe ser su manejo de cuidados intensivos, pues, ¿no? Entonces, dos protocolos, estas son las últimas diapositivas, sobre el manejo del paciente con shock séptico. Miren. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Esta revisión me parece muy bonita y reciente de este año, es una revista universitaria de Colombia. Miren, es en el tomo de agosto-noviembre de este año. Dice que en la primera hora se hace la resucitación con cristaloides. Inicias con los bolos de cloruro de sodio, 30 cc por hora, ¿no? Entonces, con esto, mejoro la hemodinamia, mejoro la perfusión y todo, ¿no? Debemos hacer la medida de lactato. Ya, acá tomamos lactato. A las 3 horas debo medir también lactato a ver cuánto bajó, ¿no? Y obviamente la antibiótico-terapia tiene que darse en la primera hora, ¿no? Los hemocultivos que ya mencionamos que se colocan inicialmente. El objetivo a las 6 horas, tengo que tener una PVC entre 8 y 12, una PAM más de 65, el flujo urinario debe ser más de 0.5 mililitros por hora, por kilo por hora, la saturación de oxígeno debe ser más de 70 en la venosa, ¿no? El lactato, mire, debe haber bajado 20% cada 2 horas, una forma como ir viendo que el paciente va bien, ¿no? Entonces, y la primera hora, la glucosa menos de 180, lo que mencionamos, el paciente que requiere ventilación mecánica, el paciente con hemoglobina más de 7, si tenía menos de transfundo y lo de las plaquetas, ¿no? Y esta es una de las penúltimas diapositivas. Aquí, ustedes imagínense hora por hora, miren cómo se monitorizan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿Cómo va el paciente? Miren, el paciente viene con presión baja, con PAN baja. ¿Qué cosado hay? Fluidos. 500 mililitros cada 30 minutos. Y voy midiendo, ¿no? Mido PVC, pero el paciente sigue baja, pero la PVC ya lo recuperé. Sigo los fluidos, puedo dar más fluidos, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si mi PAM sigue baja y tengo una PVC ya alta, más de 15? Ahí uso los vasopresores, la noradrenalina. Entonces voy mejorándolo. ¿Qué pasaría si sigue baja?
Aquí entra, de acuerdo a la saturación de CO2, de oxígeno venosa, uso dobutamina. Mira, la dobutamina ayuda al uso de, cuando estoy usando mucha dosis de noradrenalina o dopamina, para que uses menos dosis. Entonces la dopamina está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si el paciente sigue mal? Sigue todavía con los objetivos no logrados. Uso los corticoides que mencionamos. Uso los corticoides. Y en unos shocks muy avanzados recomiendan usar hasta adrenalina, pero hay muchos efectos adversos, ¿no? O vasopresina, pero se dan cuenta que las lunas punteadas es cuestionable, ¿no? Entonces miren el continuo, ¿no? Primero fluidos, cristaloides y coloides, noradrenalina que va ingresando, la dobutamina acompaña siempre si es que hay signos de hipoperfusión y logro las metas. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de la exposición? El shock séptico es un estado de hipoperfusión tisular que tiene altas tasas de mortalidad. Es importante, nosotros ahorita ya en estos momentos, estratificar el compromiso sistémico a través del SOFA, QISOFA, eso tenemos que ya se puede decir lo que debemos todos los estudiantes de medicina, internos y serunistas, saber, porque obviamente acuérdense de los 6 sistemas que se comprometen, vuelvo a repetir, el sistema respiratorio, el sistema renal, el sistema hepático, nervioso central, coagulación y hemodinámico. ¿Ya? Acuérdense siempre, los 6 sistemas que yo tengo que ver que todo vaya mejorando, ¿no? Que el paciente vaya orinando, vaya respirando bien, vaya despertando, ¿no? La resucitación con fluidos debe iniciarse en lo primero, y los antibióticos, en la primera hora. Por eso se llama shock séptico, es decir, shock séptico, a veces lo sencillo, lo obvio, ¿no? Entonces, manejo el shock con fluidos y doy el antibiótico en la primera hora, pero siempre tomando primero los cultivos. Es importantísimo. En piso de medicina muchas veces llega el paciente manejado con shock séptico por pielonefritis o foco urinario y nunca se tomó cultivo. Es un problema porque en piso no podemos, seguimos el mismo antibiótico que lo mejoró, pero lamentablemente ahorita con la evidencia hay que tratar con antibiótico, con el germen encontrado, ¿no? Los fármacos vasoactivos tienen un papel importante en el manejo, los vasopresores, sea o inotrópico, sea noradrenalina, dobutamina o dopamina. La terapia adyuvante incluye corticoides, profilaxis antitrombótica, la úlcera de estrés. Debemos identificar rápidamente los pacientes con falla respiratoria que deben pasar a UCI para ventilación mecánica, y esto es lo importante, ¿no? Durante todo el manejo de shock séptico, evitar el monitoreo clínico. O sea, tú vas interviniendo y vas monitoreando, interviniendo y monitoreando. Listo. Eso es el tema que me pidieron revisar. Doctor, muchas gracias por la ponencia, por responder el llamado al centro de estudiantes y poder compartir esto con todos los estudiantes y los profesionales que están presentes en la reunión. Gracias, doctor, de verdad, y hasta otra oportunidad. Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a los presentes y a su disposición para cualquier otra charla que ustedes deseen de cualquier otro tema. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos.